¿Por qué algunas personas se sienten más vivas cuando están solas en casa, mientras el mundo las llama perezosas o antisociales? ¿Por qué la sociedad celebra el ruido, la prisa y la exposición constante, pero desconfía del silencio? ¿Y si quedarse en casa no fuera una debilidad, sino una señal de un cerebro que funciona de otra manera? La ciencia ha descubierto que detrás de este comportamiento hay patrones mentales profundos, ventajas ocultas, y también riesgos que pocos se atreven a mencionar. Quédate, porque entender esto puede cambiar la forma en que te juzgas a ti mismo. El mundo moderno está construido para quienes buscan estímulos constantes, conversaciones continuas, espacios abiertos, ruido, movimiento y exposición social. Sin embargo, no todos los cerebros funcionan bien en ese entorno. Las personas que prefieren quedarse en casa no lo hacen por rechazo al mundo, sino porque su mente procesa la realidad de una forma diferente. Diversas investigaciones en neurociencia señalan que estos individuos muestran una mayor actividad en la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable del pensamiento profundo, la planificación y la autorreflexión. Esto significa que, incluso en silencio, su mente rara vez está en reposo. Analizan, conectan ideas y reflexionan con intensidad, sin necesidad de estímulos externos. Mientras las personas más extrovertidas necesitan interacción constante para sentirse activas, quienes disfrutan del hogar generan su propia estimulación interna. Para ellos, el exceso de ruido y contacto social no aporta energía, sino saturación. El silencio no es vacío, es espacio mental. El problema aparece cuando esta diferencia es juzgada como un defecto. Crecer en una sociedad que premia la visibilidad y la sociabilidad hace que muchos interioricen la idea de que algo en ellos está mal, cuando en realidad su cerebro simplemente sigue un ritmo distinto, más lento, más profundo y más consciente. Para quienes prefieren quedarse en casa, el mundo exterior no es solo intenso, es agotador. No se trata de un cansancio físico evidente, sino de una fatiga mental profunda que se acumula con cada estímulo. Conversaciones largas, lugares concurridos, ruidos constantes y expectativas sociales activan su sistema nervioso de manera continua, hasta dejarlo saturado. Mientras algunas personas se sienten estimuladas por ese entorno, estas mentes sensibles pagan un precio distinto. Cada interacción exige más procesamiento, más atención y más energía emocional. El resultado no es entusiasmo, sino desgaste. Desde fuera, este agotamiento suele interpretarse como falta de motivación o desinterés, cuando en realidad es una respuesta natural a la sobreestimulación. Quedarse en casa se convierte entonces en una forma de autorregulación. Al reducir el número de estímulos, el cerebro puede bajar el nivel de alerta y recuperar equilibrio. La calma no es un lujo, es una necesidad fisiológica. En ese espacio silencioso, la mente vuelve a organizar pensamientos, emociones y recuerdos sin presión externa. Con el tiempo, muchas de estas personas aprenden a protegerse de manera casi automática. Cancelan planes, evitan multitudes y priorizan entornos tranquilos. No porque odien el contacto humano, sino porque su bienestar depende de mantener ese delicado balance entre el mundo exterior y su propia estabilidad mental. No todas las personas que aman quedarse en casa lo hacen por la misma razón. En muchos casos, detrás de ese comportamiento hay una historia de desgaste emocional. Son los llamados guerreros heridos. Personas que han pasado por entornos laborales tóxicos, relaciones agotadoras o periodos prolongados de presión constante. Para ellos, el retiro no es rechazo al mundo, sino una necesidad de recuperación. El hogar se transforma en un espacio de sanación. Allí pueden bajar la guardia, procesar lo vivido y reconstruir su energía mental sin amenazas ni exigencias externas. Estudios psicológicos muestran que la soledad elegida, cuando tiene un propósito, puede acelerar la recuperación emocional y devolver claridad a la mente. Pero existe otro perfil distinto, el introvertido real.
Estas personas no se retiran por heridas, sino por naturaleza. Su sistema nervioso está diseñado para funcionar con menos estímulos externos. No son tímidos ni socialmente ansiosos. Simplemente no necesitan interacción constante para sentirse completos. Su mente se activa hacia adentro, usando la memoria, la reflexión y la observación profunda. Ambos perfiles suelen ser malinterpretados de la misma forma. Desde fuera parecen distantes o cerrados. Desde dentro, solo están haciendo lo necesario para mantenerse en equilibrio. Entender esta diferencia es clave para dejar de confundir protección con debilidad. Muchas de las mentes más creativas de la historia compartían una misma necesidad: el silencio. Personas que preferían trabajar solas, pensar sin interrupciones y retirarse del ruido social para crear. No porque despreciaran a los demás, sino porque la creatividad profunda nace cuando la mente tiene espacio para divagar y conectar ideas sin presión externa. La ciencia explica este fenómeno a través de la llamada Default Mode Network, una red cerebral que se activa cuando no estamos concentrados en estímulos inmediatos. Es en esos momentos de calma, cuando la mente parece estar en pausa, donde surgen las ideas más complejas, las soluciones inesperadas y las intuiciones creativas. Para quienes aman quedarse en casa, este estado mental es natural y frecuente. Lejos de ser improductivos, muchos de ellos utilizan la soledad como una herramienta de construcción interna. Piensan a largo plazo, desarrollan conceptos y dan forma a proyectos que no podrían surgir en medio del ruido constante. El hogar se convierte así en un laboratorio mental, un lugar donde la creatividad no compite con la distracción. Sin embargo, este tipo de creatividad silenciosa rara vez es reconocida en una cultura que valora la visibilidad inmediata. Lo que no se muestra parece no existir, y aún así, gran parte de los avances humanos nacieron precisamente en esos espacios de retiro y concentración profunda. Existe un grupo de personas que no solo piensa de forma distinta, sino que también siente el mundo con mayor intensidad. Son más sensibles a la luz, al ruido, a los olores, a las emociones ajenas y a los cambios del entorno. Para ellas, lo que otros consideran normal puede resultar abrumador. Esta sensibilidad no es una debilidad, sino una característica neurológica real. La psicología identifica a este perfil como personas altamente sensibles. Su sistema nervioso procesa la información con mayor profundidad, lo que les permite detectar matices, riesgos y detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. A lo largo de la historia humana, esta capacidad tuvo un valor evolutivo clave: anticipar peligros, leer el ambiente y reaccionar con precisión. Sin embargo, en el mundo moderno, esta misma sensibilidad puede convertirse en una fuente constante de sobrecarga. Los espacios ruidosos, las agendas saturadas y la exposición social permanente fuerzan a su mente a un estado de alerta continuo. Quedarse en casa se vuelve entonces una forma de autoprotección. En la calma, su sistema nervioso puede relajarse y recuperar estabilidad. El problema aparece cuando esta necesidad es juzgada como fragilidad. En realidad, muchas de estas personas poseen una percepción profunda, una empatía natural y una capacidad de comprensión emocional muy superior a la media. Aprender a respetar su sensibilidad no es aislarse del mundo, sino interactuar con él desde un lugar más consciente y equilibrado. Quedarse en casa puede ser una forma poderosa de protección y equilibrio, pero también existe un límite que no siempre es fácil de reconocer. Cuando el retiro deja de ser una elección consciente y se convierte en una evitación constante, la soledad empieza a cambiar de naturaleza. Ya no es descanso, es encierro. Ya no es recuperación, es desconexión. Este proceso suele ser silencioso. Comienza con la necesidad legítima de calma y termina poco a poco en el miedo a volver al mundo. La mente se acostumbra a la seguridad del aislamiento y percibe cualquier estímulo externo como una amenaza. Las oportunidades de conexión, crecimiento o experiencia se evitan no por falta de interés, sino por temor al desgaste emocional.
Por eso, los expertos insisten en que la clave no está en elegir entre estar solo o estar acompañado, sino en regular el equilibrio entre ambos estados. El hogar debe ser un refugio, no una prisión. Un lugar donde recargar energía para luego volver a interactuar con el mundo desde una posición más fuerte y consciente. Comprender esto cambia por completo la narrativa. Las personas que aman quedarse en casa no son antisociales ni rotas. Son individuos con un ritmo interno distinto, que necesitan silencio para pensar, espacio para sentir y tiempo para procesar. Cuando aprenden a respetar esa naturaleza sin caer en el aislamiento, descubren una forma de vida más auténtica y sostenible. Al final, no se trata de adaptarse a un mundo que no siempre entiende el silencio, sino de aprender a vivir sin traicionarse. Escuchar el propio ritmo, reconocer los límites y elegir cuándo retirarse y cuándo avanzar es una de las formas más profundas de inteligencia emocional.